Ok, entonces vamos a ver, estoy grabando esta sesión porque básicamente mi computadora sufrió un defecto y tuve que formatearla, perdiendo así la segunda sesión de clase en esa materia. Entonces, la sesión que vimos ese día trataba sobre deformación y esfuerzo axial. Entonces, yo voy a tener que un elemento cualquiera que va a estar sometido a una carga P y de longitud D, L, va a experimentar una deformación. Esa deformación, denominada por delta, va a ser proporcional a la carga a la cual va a estar sometida. Entonces, tenemos que esa deformación va a ser proporcional a esa carga. Segundo, segundo, yo voy a tener el mismo elemento, bueno, casi el mismo, solo que en esta ocasión va a tener el doble de área que en el primer caso. Luego, yo voy a tener que ese elemento va a estar sometido a una fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser esa fuerza? No lo sé. Lo que yo sí sé es que ese elemento va a experimentar una deformación igual al primer caso. Entonces, para que experimente esa deformación igual a la del primer caso, considerando que tiene el doble de área, entonces tiene que experimentar el doble de fuerza que el primer caso. Entonces, eso se traduce de la siguiente manera. La deformación es proporcional a la carga y es proporcional, inversamente proporcional al área. Luego, yo voy a tener que ese mismo elemento con el doble de longitud sometido a una carga y con un área A va a experimentar nuevamente, ¿qué cosa? Una deformación. Pero esa deformación va a ser el doble de deformación que en el primer caso, considerando que yo tengo el doble de longitud, la misma área y una carga P. Entonces, ¿qué decimos? Que esa deformación es proporcional, además de la carga, inversamente proporcional al área, es proporcional a la longitud. Luego, yo sé que cuando un elemento está sometido a tensión, experimenta dos cosas en su deformación, una zona elástica y una zona plástica. Entonces, para casos prácticos en el que los elementos por lo general están sometidos a cargas y están prácticamente en equilibrio, lo que va a experimentar es una deformación elástica.
Entonces, yo voy a tener que ese esfuerzo en esa zona elástica va a ser proporcional a su deformación y su factor de proporcionalidad es nada más y nada menos que el módulo de elasticidad. Por lo que yo voy a tener que esa deformación va a ser igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Luego, yo sé que el esfuerzo, por definición, para un elemento que está siendo sometido a tensión, se considera un esfuerzo axial. Entonces, ese esfuerzo va a ser la relación que existe entre la carga y el área. Luego, por definición, yo también sé que E, que es la deformación unitaria, va a ser la deformación sobre la longitud. Entonces, al reemplazar yo esa deformación sobre la longitud, voy a tener que la deformación va a ser igual a la carga P por L sobre el área por el módulo de elasticidad. Bien, luego, esta es la fórmula de la deformación. De manera que, con esa deformación, yo puedo hallar muchas cosas. En un principio es práctica para eso. Yo tengo el siguiente ejercicio, en el que tengo un elemento que está sometido a tres cargas. Esta carga es de 45 kips. Esta carga es de 75 kips. Y esta carga es de 30 kips. Esa área corresponde a 0.3 de pulgadas al cuadrado. Y el área de acá corresponde a 0.9 de pulgadas al cuadrado. El ejercicio me dice lo siguiente: determine la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura, tal que el módulo de elasticidad es de 29 por 10 a la menos 6 PSI. Entonces, me dan esas longitudes. La primera es de 12, la segunda también es de 12 y la tercera es de 16. Ese elemento, si yo lo corto desde la derecha a la izquierda, va a experimentar esas cargas. Va a tener 30 kips actuando de este lado y va a tener una carga P actuando del otro lado. De manera que yo estoy asumiendo que mi elemento está en tensión. Luego, luego, si yo lo corto en ese tramo de acá, voy a tener que va a estar actuando una carga P sub 2. De manera que yo estoy asumiendo que esa carga P sub 2 está ejerciendo una tensión en el elemento. Luego,
yo voy a sacar el elemento entero, de manera que yo voy a tener una carga P1 actuando del lado izquierdo de ese elemento. Entonces, por estática, mi carga P3 va a ser igual a 60 por 10 a la 3 libras. Mi carga P2 va a ser igual a menos 15 por 10 a la 3 libras, porque yo estaría sumando estas dos cargas en sentido opuesto. Y mi carga P3 vendría a ser 75 más 30, 105 menos 45. A ver, esa sería mi carga P1. Y esa sería mi carga P3. Mi carga P3 sí sería 30 por 10 a la 3 libras. Mientras que mi carga P1 sería 60 por 10 a la 3 libras. Ok, entonces, la deformación total de ese elemento no va a ser más que la suma de las deformaciones de todos los elementos. De manera que, como el módulo de elasticidad es constante, yo voy a poder tomarlo como factor común. Reemplazando estos valores, yo voy a tener 1 sobre 29 por 10 a la 6 por 60 por 10 a la 3 por la longitud de 1. ¿Cuánto es la longitud de 1? La longitud de 1 es 2. ¿Por qué? ¿Por qué es 2? Porque yo estoy tomando solamente esto de aquí. Y el área de esa parte vendría a ser 0.9, como lo define aquí, más la carga P2, que vendría a ser menos 15 por 10 a la 3. Esa segunda longitud vendría a ser igualmente a 2, es decir, eso de aquí, esa segunda parte de aquí. Y la longitud 3, que va a ser 16 pulgadas, sobre el área que es 0.3. Entonces, yo voy a tener que mi deformación total va a ser de 75.9 por 10 a la menos 3 pulgadas. Ahora, el siguiente ejercicio me dice que determine la deformación en el punto B, D y E de la siguiente estructura. Hay una carga de 30 kilonewtons actuando en el punto E. Me dan que esa longitud es de 0.3 metros
y que la longitud de acá es de 0.4 metros, es decir, la longitud de este elemento de aquí, el elemento C y D. ¿Qué otros datos me dan de eso de aquí? Me dan que el módulo de elasticidad del elemento CD es de 200 gigapascales y que el módulo de elasticidad del elemento AB es de 70 gigapascales. Entonces, para determinar la deformación que experimenta el punto E, el punto B y el punto D, yo debería comenzar haciendo un análisis de estática en el elemento de mi interés, en este caso, este elemento de aquí. Ese elemento estará sometido a tres tipos de fuerza. La fuerza provocada por la reacción del elemento AB, la fuerza provocada por la reacción del elemento CD y la fuerza provocada por la carga D. Las longitudes correspondientes para eso de aquí serían 0.2 metros y acá 0.4 metros. Si yo hago una sumatoria de momentos, ese es mi punto D y este es mi punto E. Si yo hago una sumatoria de momentos en B, asumiendo con sentido positivo en esa dirección, yo voy a tener que la carga de menos 30, esa carga aquí de menos 30, me estará haciendo un momento negativo con referencia a ese punto. Y yo voy a tener que la fuerza de reacción del elemento CD está haciendo un momento positivo. Entonces, la fuerza de reacción del elemento CD vendría a ser 90 kilonewtons, porque yo estoy asumiendo que eso aquí está en kilonewtons. ¿Y en qué vendría a estar esta fuerza? Esta fuerza vendría a estar en tensión. Es decir, vendría a estar tensando el elemento. Luego, yo debería hacer una sumatoria de momentos alrededor de D, con positivo en esa dirección, y en D, yo tendría que, nuevamente, la carga de 30 kilonewtons me está haciendo un momento negativo a 0.4 metros de distancia. Mientras que la carga AB también estaría haciendo un momento negativo, pero a 0.2 metros de distancia. Entonces, eso va a ser igual a 0. De manera que la fuerza de reacción de AB va a ser a menos 60 kilonewtons. O sería decir a 60 kilonewtons en compresión del elemento. Ahora, para hallar la deformación de esos dos elementos, yo debería aplicar la definición. La deformación es igual a la carga por L sobre el área por el módulo de elasticidad. El área de esos elementos también es una indicación del problema, también viene en el enunciado. El área del primer elemento, que es el elemento AB, es de 500 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. El módulo de elasticidad es 70 por 10 a la 9 pascales. La carga vendría a ser esa carga de reacción a la que está sometiendo ese elemento AB a este elemento de acá. Es decir, vendría siendo 60 kilonewtons o menos 60 por 10 a la 3 newtons por la longitud que es de 0.3 metros, como se aprecia en la gráfica. Entonces, la deformación vendría siendo una deformación negativa. Es decir, que ese elemento va a hacer que ese otro elemento
suba por la acción de esa fuerza que está en compresión. Luego, no, va a ser que ese elemento baje por la acción de la fuerza que está en compresión, porque vendría siendo así, como esta negativa. Entonces, el otro elemento, el elemento CD, va a ser que ese elemento suba, porque está ejerciendo una fuerza de tensión. Ahora, la deformación de ese punto E viene siendo la carga en D por la longitud sobre el área por el módulo de elasticidad. Entonces voy a tener 90 por 10 a la 3 newtons por 0.4 dividido para 600, que vendría siendo el área, por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y aquí 200 gigapascales, o 200 por 10 a la 9. Esto me da igual a 300 por 10 a la 6 metros. Luego, para encontrar la deformación en el punto D, yo tendría que analizar de qué forma se deforma ese elemento de aquí. Entonces, ese elemento se va a deformar así. Estando aquí el punto D y la deformación en D, que va a ser de 0.300 milímetros. Mientras que la deformación en B va a ser 0.514 milímetros. Luego yo voy a tener un punto H aquí. Y ese punto H yo voy a tener que esto aquí es 200. Luego voy a tener que esta distancia que se conoce aquí va a ser de X. Por tanto, lo acá vendría siendo 200 menos X. Entonces, yo quiero obtener la deformación del punto E. Por semejanza de triángulos, yo voy a decir que 0.514 va a ser a 0.300 sobre 200 menos X sobre X. Despejando eso aquí, obtendríamos que X es 73.7 milímetros. Entonces, nuevamente yo puedo establecer una semejanza de triángulos para encontrar la deformación en el punto D. En el punto E, esa deformación es a 400 más 73.7 y 0.3 milímetros es a 73.7. Entonces, despejando esto de aquí, yo voy a decir que la deformación E va a ser 1.928 milímetros. Eso con respecto a ese ejercicio. Luego, yo voy a tener un elemento de máquina que tiene esa forma aquí. Y está sujeto a un pasador, tanto en la superficie de arriba como en la superficie de abajo. Es decir, en los tres elementos está sujeto a pasadores. Este va a ser A, el punto B, el punto C, el punto D. Y ese elemento está sometido a una carga P. De manera que la longitud aquí vendría siendo 500
milímetros, y aquí vendría siendo 400 milímetros. Entonces, ese ejercicio me pide determinar la deformación del elemento en E y el esfuerzo de los elementos AB y CD. Es decir, esos elementos de aquí. ¿Cómo debería yo comenzar? Bien, si me dan que el valor de la carga P es de 36 kilonewtons, yo debería comenzar haciendo un análisis de ese elemento de aquí. Ese elemento está sujeto a tres fuerzas, a cuatro, perdón, porque hay una reacción del elemento también EF, que es el elemento que está aquí. Luego, por simetría, yo sé que mi carga del elemento AB va a ser igual a la carga del elemento CD. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, con positivo hacia arriba, yo voy a tener que mi carga del elemento AB más mi carga del elemento CD más mi carga del elemento EF menos mi carga P va a ser igual a 0. Luego, mi carga del elemento AB más mi carga del elemento AB, porque CD es igual a AB, más mi carga del elemento EF van a ser iguales a P. Así que dos veces mi carga del elemento AB más la carga del elemento F va a ser igual a P. Ahora, ¿cómo se deformará ese elemento descrito? Dado que todas las cargas o están tensando o están comprimiendo al elemento de manera simétrica, es decir, esta carga es simétrica a la carga del otro extremo, ese elemento se va a deformar así. Esa es la línea en la que estaba y se va a desplazar hasta acá. Entonces, mi deformación del elemento CD va a ser igual a la deformación del elemento AB y esta va a ser igual a la deformación del elemento NF. Ahora, como mi elemento está construido todo de un mismo material, pero no con las mismas áreas, yo podría igualar la deformación de AB con la deformación de F. De manera que, como están construidos con el mismo material, yo voy a lograr simplificar mi módulo de elasticidad. Entonces, quiere decir que yo puedo colocar mi carga del elemento AB en función del elemento F. Eso sería el área del elemento AB sobre el área del elemento F por la longitud del elemento EF sobre la longitud del elemento AB por la carga EF. Entonces, las áreas ya me las vienen dando en el enunciado. El enunciado me dice que el área del elemento AB es de 200 milímetros al cuadrado y que el área del elemento F es de 625 milímetros al cuadrado.
Luego, yo voy a tener que la carga del elemento AB en función del elemento F va a ser igual a 0.256 veces la carga del elemento F. Entonces, reemplazando en la ecuación de acá arriba, yo tengo que eso es 2 veces 0.256 PF más PF va a ser igual a P. Y P es 36 por 10 a la 3 newtons. De manera que si yo despego la carga del elemento F, me va a salir 23.809 kilonewtons. Luego, con esa carga del elemento F, yo ya puedo sacar mi carga del elemento AB. Porque mi carga del elemento AB viene siendo la carga de P menos la carga PF dividido para 2. Entonces, eso sería igual a 6.095 kilonewtons. Ahora sí, ¿cuál va a ser la deformación de todo ese elemento en general? Eso va a ser 6.095 kilonewtons, o sea, por 10 a 3 por 500 milímetros 200 por 10 a la 9 sobre 200 milímetros al cuadrado. Y como yo quiero expresar esto en metros, aquí voy a poner por 10 a la menos 3 y aquí voy a poner por 10 a la menos 6. Entonces, expresado eso en milímetros, me va a salir una cantidad muy pequeña. 0.07619 milímetros. Ahora, el literal B me pide que determine los esfuerzos. El esfuerzo del elemento AB por simetría va a ser igual al esfuerzo del elemento CD, dado que ambos elementos tienen las mismas áreas. Entonces, eso va a ser igual a la relación que existe entre las cargas ejercidas sobre el área. Eso va a ser 6.095 por 10 a la 3 newtons sobre 200 por 10 a la menos 6. Eso va a ser 30.5 por 10 a la 6 pascales o 30.5 megapascales. Mientras que el esfuerzo del elemento F va a ser igual a la relación de la carga F sobre el área del elemento F. Es decir, 23.810 por 10 a la 3 sobre 625 por 10 a la menos 6. Esto va a dar igual a 38.1 por 10 a las 6 pascales o 38.1 megapascales. Bien, ahí están resueltos los dos literales. Ahora,
Ese ejercicio me da un elemento compuesto que está empotrado en ambos extremos. A ver, lo voy a hacer más grande, más extenso. Aquí tiene una carga de 40 kilonewtons actuando hacia la derecha. Y aquí tiene una carga de 60 kilonewtons también actuando hacia la derecha. Esa longitud, la primera, es de 180 milímetros. La segunda es de 120 milímetros. La tercera es de 100 milímetros. Y la cuarta, igual es de 100 milímetros. El área de este primer elemento es de 40, no, perdón, el diámetro de ese primer elemento es de 40 milímetros y el diámetro de ese segundo elemento es de 30 milímetros. ¿Ok? Entonces, me piden de ese elemento que determinen cuáles son las reacciones que se producen en los apoyos. Entonces, bueno, me dan el siguiente dato. El módulo de elasticidad es de 200 gigapascales o 200 por 10 a la 9 pascal. Entonces, de una vez yo voy a determinar el área ya, el área de cada elemento. Eso sería pi cuartos por los 40 milímetros al cuadrado, dándome un igual de 1.256,64 por 10 a la 3 milímetros al cuadrado. El segundo elemento va a tener 30 de diámetro. Por tanto, esto va a ser 706,86 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Entonces, dejemos expresado esto de aquí también en metros al cuadrado. Por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Entonces, aquí ya no sería, sino sería 125. Ya. Ahora, yo voy a pasar a multiplicar el módulo de Pascal por el área 1 y por el área 2 respectivamente. Y eso directamente del área 1 y el área 2 me va a dar 251,327 por 10 a la 6 newtons. Mientras que el de acá me va a dar 74,220 por 10 a la 6 newtons. ¿Ok? Eso aquí es 74. Ahora, yo voy a analizar cada elemento otra vez. Voy a tener que aquí se produce la reacción de E y aquí se produce la reacción de A. Aquí van a haber 60 kilonewtons
y aquí van a haber 40 kilonewtons. Entonces, si yo corto el elemento en este lado de aquí, es decir, voy a analizar de A a B, esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, y esto es E. Entonces, de A a B, yo voy a cortar el elemento ahí, voy a tener que haber una fuerza, y esa fuerza va a ser igual a la reacción A. Si yo estoy cortando mi elemento y estoy analizando a partir de la izquierda a la derecha. Entonces, esa carga va a ser igual a la reacción A. Yo tengo que mi longitud de ahí va a ser de 180 milímetros, es decir, 0.18 metros. De manera que mi deformación en AB va a ser igual a la carga por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Mi carga, que viene siendo la reacción en A, va a estar multiplicando a 0.18 y esto sobre 251.327 por 10 a la 6. Esto va a ser igual a 716.20 por 10 a la menos 12 la reacción A. Luego, yo tendría mi elemento que va de B a C. Mi elemento que va de B a C, yo lo estaría cortando desde aquí y estaría viendo todo esto acá. Por tanto, si yo tengo una carga aquí actuando, esa carga P va a tener el valor de la reacción A menos los 60 kilonewtons que se están produciendo ahí. Luego, mi longitud es de 120 milímetros o de 0.12 metros. Entonces, mi deformación en BC va a ser igual a la carga por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Es decir, RA, 60 por 10 a la 3, por 0.120 sobre 251.327 por 10 a la 6. Como ya estoy expresando todo en unidades internacionales, no habría ningún problema. Esto aquí me quedaría en newtons. La reacción A, ¿ya? Menos 26.848 por 10 a la menos 6. Eso aquí vendría estando en newtons. Y lo demás pues estaría estando en metros. De C a D, es decir, yo estaría cortando mi elemento aquí. Y si habría una carga P, solamente estaría mirando a esta carga de 60 kilonewtons y a la reacción en A. Así que nuevamente yo tendría que mi carga P va a ser la reacción en A menos los 60 kilonewtons, o sea, 60 por 10 a la 3. Entonces, yo voy a tener que la deformación de CAD va a ser la carga por la longitud sobre el módulo de densidad por el área. Eso sería la reacción en A menos 60 por 10 a la 3 por 0.1, que es la longitud de esa parte del elemento que estamos hallando, y eso sería 74.220 por 10 a la 6. Lo que nos daría un total de 1.34335 por 10 a la menos 9 veces la reacción de A, que sería en newtons, menos 80.8
841 por 10 a la menos 6 metros. Bien, luego voy a tener que de la parte de AE, es decir, yo estaría cortando aquí, voy a tener que si se produce una carga P, esa carga P estaría mirando del lado contrario a la reacción en A y a la suma de esas dos cargas, es decir, 100 kilonewtons. Entonces, esa carga P que se va a producir ahí va a ser la reacción en A menos 100 por 10 a la 3. Entonces, la deformación de E directamente vendría siendo la carga por la longitud, que es de 0.1, porque es solamente la longitud de aquí, sobre 74.220 por 10 a la 6. Eso vendría siendo igual a 1.34735 por 10 a la 9 menos 9. La reacción en A menos 134.735 por 10 a la menos 6. Entonces, como yo tengo a mi elemento empotrado en ambos lados, como se muestra aquí, yo voy a tener que la suma de las deformaciones va a ser igual a cero, porque mi elemento no va a poder ni tensarse ni comprimirse. Es decir, cada parte del elemento va a tener una deformación. Sí, pero la deformación total, es decir, si esa parte del elemento se tensa, esa tensión va a estar compensada por alguna otra parte del elemento que se va a comprimir. Entonces, eso va a hacer que la deformación del elemento AE va a ser igual a cero. Y esa deformación es igual a la deformación del elemento AB más la deformación del elemento BC más la deformación del elemento CD más la deformación del elemento D. Como yo tengo todos esos valores en función de RA, puedo sumarlos y eso me va a salir 3.85837 por 10 a la menos 9 la reacción en A menos 242.424 por 10 a la menos 6. Entonces, despejando RA me va a quedar con un valor de 62.831 por 10 a la 3 newtons. Y RE me va a quedar RA menos 100 por 10 a la 3, que yo lo saco de un análisis estático de esto aquí. RE vendría siendo a la reacción A menos 100 kilonewtons. Entonces, eso ahí me va a salir que RE no estaba en esa dirección, sino que estaba en la dirección contraria. Menos 37.2 por 10 a la 3 newtons. Luego, eh, luego,
Ese ejercicio que me dice así. Tengo un elemento parecido al anterior que está empotrado en ambos lados, pero esta vez está compuesto de otros tres elementos. De manera que esto mide 300 milímetros. Esto mide 400 milímetros. Y esto mide 600 milímetros. Esto está hecho de bronce. Y el área es de 2400 milímetros al cuadrado. El modo de la elasticidad es de 83 gigapascales. Esto está hecho de aluminio. El área es de 1200 milímetros al cuadrado. Y el modo de elasticidad de 70 gigapascales. Esto está hecho de acero con área de 600 milímetros y el modo de elasticidad de 200 gigapascales. Entonces, yo voy a tener que aquí actúa una carga P sub 1, aquí actúa una carga P sub 2, y aquí se van a producir mis reacciones de R2 y R1, que lo voy a asumir de esta manera. Entonces, el ejercicio me pide que determine las reacciones que están en los extremos del elemento. Sabiendo que el valor de P sub 2 es de 100 kilonewtons y el valor de P sub 1 es de 150 kilonewtons. Entonces, para proceder a analizar este ejercicio, debemos realizar el mismo procedimiento que el ejercicio anterior. Entonces, comenzaríamos haciendo una sumatoria de fuerzas en X, con positivo hacia la derecha, determinándose que R1, R2, menos P sub 1 menos P sub 2 es igual a 0. De manera que R1 más R2 es igual a P sub 1 más P sub 2. Entonces, luego, nosotros podríamos cortar ese elemento aquí. Entonces, si yo tengo esa fuerza P sub 2 actuando aquí, aquí voy a tener una fuerza P, a la cual yo le voy a llamar, bueno, voy a poner los puntos. Voy a poner unos puntos. A, B, C y D. Yo esa fuerza ahí la voy a conocer como PBC. Y esa fuerza PBC, por sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a R2 menos P sub 2. Luego, mi fuerza en la parte CD, que es aquí, esa fuerza va a ser igual a R2. PCD igual a R2.
Y por último, voy a tener prácticamente todo el elemento cortado en el que va a estar actuando una carga de la parte AB. Si hago una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, esa carga AB va a ser igual a R2 menos P sub 1 más P sub 2. Ahora, he asumido que todas mis fuerzas están actuando en forma de tensión. Así que si yo tengo que todas mis fuerzas están actuando en forma de tensión, yo voy a tener que la deformación que se produce de A a B más la deformación que se produce de BC más la deformación que se produce de CD va a ser igual a 0. Ahora, igualando yo sé que esa va a ser la carga en AB por la longitud de AB sobre el área de AB por el módulo de elasticidad de B más la carga en BC por la longitud de C sobre el área en BC por el módulo de elasticidad en BC más la carga en CD, la longitud de CD sobre el área en CD, el módulo de elasticidad en CD. Eso va a ser igual a 0. Luego, yo tendría que reemplazar cada una de las ecuaciones escritas ahí arriba. Entonces, eso me va a quedar que la longitud de AB va a estar multiplicando a la carga de AB, que es igual a la reacción de 2, menos P sub 1 más P sub 2 sobre el área AB, la longitud, no, el módulo de elasticidad de B, más la carga en BC. ¿A qué era igual esa carga en BC? Esa carga en BC era la reacción de 2 menos la carga P2 por la longitud de BC sobre el área de BC por el módulo de elasticidad de BC, más la carga en CD. Esa carga en CD va a ser igual a simplemente R2 por la longitud de CD, el área CD, el módulo de elasticidad en CD. Igualando todo esto a 0. Entonces, luego nosotros podríamos agrupar cada término, despejar todo en función de R2. Si nosotros resolvemos eso ahí, nos va a quedar lo siguiente. Es verdad, casi se me pasa por alto que tiene que ir multiplicado por la longitud de AB. Bien. Despejando R2
quedaría algo demasiado gigante. Entonces, reemplazando todos los datos, en eso ahí, las unidades internacionales, eso me va a quedar que es 119.642.61. O lo mismo que sería decir, igual a 119.642 kilonewton. ¿Ok? Bien. Ahora, para hallar a cada carga a la cual está sometida mi elemento, eh, yo podría decir que PAB es igual a R2 menos peso 1 más peso 2. Entonces, PAB me va a dar a menos 130 kilonewtons. Eso quiere decir que realmente el elemento, como lo asumimos acá, no estaba en tensión, sino que estaba en compresión. Luego, la carga BC va a ser a 119.642 menos 100 kilonewtons. Por tanto, esto va a ser 19.642 kilonewtons. Como es positivo, entonces realmente esa carga estaba en tensión. Y por último, la carga en CD, que vendría a ser igual a la misma reacción R2, sería 119.642 kilonewtons. Y eso estaría en tensión. Luego, con esas cargas ya dadas, yo podría encontrar el esfuerzo sobre el área de AB. Como el área ya me la dan, voy a poner simplemente el resultado. Eso sale 54.17 megapascales para el elemento en AB. Para el elemento en BC, eso sale 16.37 megapascales. Y para el elemento en CD, 199.4 megapascales. Eso con respecto a ese ejercicio. Luego, yo podría tener algo así.
Del siguiente ejercicio, me dicen que el pilar de concreto está reforzado con 6 varillas de acero. Determinar los esfuerzos correspondientes que ejerce el concreto y las 6 varillas. El diámetro de cada varilla, el diámetro de cada varilla de acero es de 28 milímetros. El módulo de elasticidad del concreto es de 25 megapascales. Y el módulo de elasticidad del acero es de 200 gigapascales. Mientras que esa carga P es de 1550 kilonewtons. Ok, entonces, me pide que determine los esfuerzos del concreto y las 6 variedades. De manera que yo voy a realizar una sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0, con positivo hacia arriba, y voy a tener que menos la carga P más la carga que ejerce el concreto más la carga que ejerce las 6 varillas de 0 va a ser igual a 0. Entonces, eso quiere decir que la carga total es la carga P, va a ser igual a la carga del concreto más la carga del acero. Entonces, la carga total va a ser igual a eso de ahí. Y eso de ahí, cada una de esas cargas, yo la puedo expresar en función de la deformación, del módulo de elasticidad y del área. Ah, y por supuesto de la longitud. Entonces, despejando la fórmula de deformación, yo podría expresarlo de esa manera. Ahora, ¿por qué he puesto la misma deformación para ambos casos? Obviamente porque si se trata de un solo elemento, es decir, un pilar de concreto que está reforzado con 6 varillas, entonces si se deforma, obviamente, todos sus elementos se van a deformar de la misma manera. Aquí voy a poner un delta T, un delta. Entonces, la carga total, yo luego la puedo expresar de esa manera, porque la longitud viene siendo igual para ambos casos. Por definición, por definición, yo sé que la deformación unitaria es igual a la deformación sobre la longitud. Entonces, yo tengo que eso ahí es acá, de manera que yo puedo mandar a dividir. Entonces, esto quedaría que es igual a la carga total sobre el módulo de elasticidad del concreto por el área del concreto más el módulo de elasticidad de las varillas de acero por el área del acero o que ocupan las varillas de acero. Entonces, ¿cuál es el área que ocupa las varillas de acero? Vendrían a ser 6 veces y cuarto el diámetro de las varillas de acero. 6pi sobre 4 por 28
al cuadrado. Eso sería igual a 3.6945 por 10 a la 3 milímetros cuadrados. O 3.6945 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Mientras que el área de concreto viene siendo pi cuartos el diámetro del concreto menos el área del acero, o de la C variedad de acero. Entonces, esto es pi cuartos por el diámetro, que es de 450 milímetros, menos, bueno, aquí vale ponerlo expresado en metros, para que todo quede en metros, 3.6945 por 10 a la menos 3. Dado que esto está en metros y esto está en metros, lo de acá también me va a quedar en metros. Eso quedaría 155,349 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora, esa longitud de todo el elemento vendría siendo 1.5 metros, ¿no? Entonces, con lo establecido acá arriba, la carga total, que ya me la están dando en el ejercicio, que es de 1550 kilonewtons, yo la puedo ya reemplazar. Y acá abajo reemplazaría los módulos de elasticidad multiplicados por sus respectivas áreas. Eso ahí sería un resultado de 335,31 por 10 a la menos 6. ¿Es adimensional? Sí, es adimensional. Entonces, esa deformación unitaria también viene siendo el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. De manera que, despejando eso de ahí, yo tendría que el esfuerzo del acero viene siendo el módulo de elasticidad del acero multiplicado por la deformación. Entonces, eso es 200 por 10 a la 9 por 335,31 por 10 a menos 6. De manera que el esfuerzo que ejerce las 6 varillas de acero viene siendo 67,1 por 10 a las 6 pascales. O en su debido caso, megapascales. Y el esfuerzo en concreto viene siendo el módulo de elasticidad del concreto por la deformación. Bueno, directamente, escribiendo el resultado, eso quedaría 8,38 por 10 a las 6 pascales o megapascales. Bien, así hay un ejercicio sencillo.
El siguiente ejercicio El siguiente ejercicio dice, el cable BC de 4 milímetros de diámetro es de cuero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Es de acero, perdón, con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Si se sabe que el máximo esfuerzo en el cable no debe exceder 190 megapascales, es decir, ese módulo de acero de 200 gigapascales, y nos dice que el esfuerzo en el cable no debe exceder los 190 megapascales y que la elongación del cable no debe exceder los 6 milímetros, encuentre la carga máxima P que puede aplicarse como se muestra en la figura. Entonces, eh, se me ocurre que para hallar la carga P, primero tendría que hacer un análisis cinemático, ¿verdad? Un análisis estático, perdón. El análisis estático de ese elemento. Aquí vendría actuando una fuerza BC y aquí estaría actuando una fuerza Y vertical y una fuerza AX horizontal. Entonces, si yo hago una sumatoria de momentos en A igual a 0 con positivo en esa dirección, voy a tener que la fuerza P está haciendo un momento positivo a 3,5 del punto A. Luego, voy a hacer que a 6 de longitud, la fuerza de BC estaría haciendo un momento negativo. ¿Pero qué fuerza de BC? Estaría haciendo únicamente la fuerza aquí. ¿Y cómo yo sacaría esa fuerza? Bueno, con ese ángulo, pero también podría encontrar directamente ya la longitud de esa cuerda, que vendría siendo 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo que da 7,211 metros. De manera que, como se trata de esa fuerza ahí, sería el coseno del ángulo, y el coseno del ángulo vendría siendo 4 sobre 7,211. Entonces, P va a quedar en función de BC. Quiere decir que P es 0,9509 veces FBC. Luego, luego, considera que el esfuerzo no debe exceder 190 megapascales. Entonces, yo voy a tener que el área de ese alambre de cero, como ya me están dando el diámetro, que es de 4 milímetros al cuadrado,
Luego, yo puedo sacar la fuerza que se ejerce en ese elemento. Despejando la fuerza BC, que vendría siendo el esfuerzo por el área, eso sería 190 por 10 a la 6 por G12. 12.566 por 10 a la menos 6, eso sería igual a 2.388 por 10 a las 3 newton. Luego, eso vendría siendo una fuerza a veces, la primera. Pero también me dice que mi elemento debe estar sujeto a que su deformación no exceda los 6 milímetros. Entonces, si yo despejo la fuerza BC de la deformación, es decir, en función de la deformación, me va a quedar que la fuerza BC es igual al área por el módulo de elasticidad por la deformación sobre la longitud de BC. Reemplazando los valores, FBC me va a quedar igual a 2.091 por 10 a la 3 newton. Entonces, ¿cuál de esos dos valores yo debería coger? ¿Este o este? Debería coger ese valor, dado que es el más pequeño. ¿Y qué pasa si yo hago más pequeño esa fuerza en el valor del esfuerzo? Pasa que el esfuerzo va a disminuir, pero no importa, porque mientras no exceda los 190 megapascales, no le va a pasar nada al cable. Y el menor valor que puede tomar esa fuerza para que ese cable no experimente una deformación mayor a 6 milímetros es ese aquí. Entonces, si esa fuerza es 2.091 por 10 a la 3, P vendría siendo 0.9509 por esa fuerza BC, y eso daría un total de 1.988 kilonewtons. Listo. Ahora, el último ejercicio dice así: el alambre uniforme ABC, cuya longitud sin estirar, E2L, se conecta a los soportes mostrados en la figura y se aplica una carga vertical P al punto medio B. Si A es el área de sección transversal del alambre y E su módulo de elasticidad, demuestre que para D, o sea, la deformación, mucho menor a L, la deflexión del punto medio B es esto de aquí.
¿Cómo demostraríamos eso allí? Bueno, eh, tendríamos que hacer primero un análisis estático, teniendo dos fuerzas ahí, una fuerza P, una fuerza AB y una fuerza BC. Aquí habría un ángulo. Por simetría, esa fuerza AB va a ser igual a la fuerza BC. Y como ese ángulo es muy pequeño, yo puedo decir que el seno de ese ángulo va a ser igual a la tangente y va a ser igual a ese ángulo de allí. ¿Y a qué va a ser igual la tangente? La tangente va a ser igual a la deflexión sobre L, porque aquí estaría la deformación y en esta parte de acá estaría L. Entonces, luego, yo, con ese análisis estático que he hecho ahí, puedo hacer que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a cero, un positivo hacia arriba. Y como tengo que ambas fuerzas son iguales por simetría, yo puedo decir que dos veces PAB por el seno de teta menos P es igual a cero. Entonces, PAB viene siendo la fuerza P sobre dos veces el seno de teta. Pero el seno de teta es igual a la tangente de teta. Y la tangente de teta es igual al seno, es decir, esto acá. Entonces yo tendría 2 la deformación sobre L. Igualando todo eso otra vez. P por L sobre dos veces la deformación. Entonces, luego, yo voy a tener que la deformación del cable AB es igual a la fuerza AB por la longitud del cable sobre el área por el módulo de elasticidad. Luego, como yo tengo esa incógnita, ya la puedo despejar acá. Eso pasaría siendo P por L cuadrado sobre 2 AE X la deformación. Entonces, ¿qué tendría yo después? Tendría que ese triángulo en el que yo tengo L, la deformación, y la longitud del cable, más la deformación AB, debe cumplir el teorema de Pitágoras. Y ese teorema de Pitágoras dice esto aquí. Luego yo tendría que la deformación al cuadrado vendría siendo L al cuadrado, más dos veces L, por la deformación de AB, más la deformación AB al cuadrado, menos L al cuadrado. Simplificando eso y simplificando esto, yo tendría que esto va a ser igual a 2L, y agrupando, voy a tener esto aquí. Pero esto aquí vendría siendo 1, dado que la longitud del cable sin estirarse es 2 veces L. Entonces, eso quiere decir que esto aquí vendría siendo igual a 1. Por tanto, aproximadamente, eso es igual a 2 veces L por la deformación en AB. De manera que la deformación en AB, yo puedo nuevamente reemplazarla por lo que está acá. Y decir que eso es igual a P por L al cubo sobre A por el módulo de elasticidad por la deformación. De manera que si yo paso a multiplicar la deformación acá, me quedaría 3 veces la deformación. No, perdón.
la deformación elevado al cubo por la carga por el cubo sobre el área por el módulo de necesidad. Y luego yo tendría que la deformación va a ser la raíz cúbica de P por L al cubo sobre A por el área. Así que la deformación vendría siendo eso de aquí. Luego queda demostrado que eso viene siendo lo que nos pedían al principio.